Bienvenidos a Análisis y Perspectiva, un espacio para conversar sobre temas económicos y fiscales que impactan el presente y el futuro de Puerto Rico. Comenzamos con Análisis y Perspectiva. Bienvenidos a este primer podcast de la Fundación del Colegio del CPA, Análisis y Perspectiva, donde precisamente eso es lo que esperamos hacer ante los eventos y ante los acontecimientos del país y las situaciones que merecen, francamente, ese tipo de estudio y de análisis. Conmigo durante el día de hoy, en este episodio, va a estar una persona que quiero que sepan que la formación de la Junta de Síndicos del Colegio de CPA está compuesta de, sí, contadores públicos autorizados, pero también miembros que no son contadores públicos, para añadir una perspectiva distinta de la que un CPA, a pesar de las diferencias en práctica, puede tener. Y uno de ellos, uno de los miembros más recientes añadido a este roster de la Junta de Síndicos de la Fundación, es el ingeniero Humberto Mercader. Bienvenido, Humberto. Saludos, gracias por tenerme aquí. No solamente bienvenido al podcast, pero bienvenido también a la Fundación. Que de hecho me gustaría que comentaras, ya que creo que estamos en 8 meses, give or take, de que comenzaste en la Fundación y has tenido la oportunidad de compartir tanto en las reuniones oficiales de Junta como fuera, y la verdad que ha sido muy grato tenerlo, pero ¿qué te ha parecido la experiencia por ahora? Bueno, súper, me encanta. A mí me encanta estar en un sitio donde estoy aprendiendo todo el tiempo. Ahí en la Fundación los miembros son personas con una trayectoria profesional muy distinguida, y yo, pues, siendo joven, me encanta estar rodeado de personas con esa vasta experiencia, con un peritaje en temas que quizás yo no necesariamente lo tengo, pero que también creo que tengo algo que aportar, ¿verdad? Seguro. Y ha sido, cada reunión es muy divertida. Obviamente los temas que tocamos son temas que a mí me encantan, así que en esa parte me lo disfruto mucho. Son varios los elementos que me hicieron a mí en la búsqueda de talentos, de llegar a Humberto. Uno, su juventud, pero dentro de su juventud, la experiencia que ha tenido, tanto fuera en el sector privado como en el sector público, porque ustedes deben saber, muchos de ustedes, que Humberto es un pasado secretario auxiliar, se lo digo bien, secretario auxiliar de Desarrollo Económico. Bueno, fui los primeros 2 años y medio secretario auxiliar de los proyectos estratégicos del DEC, y después fui subsecretario. Subsecretario, que todavía más, que le da una visión amplia de lo que está sucediendo en Puerto Rico y por lo menos de lo que la administración tenía en vista dentro de su política pública desarrollar, y son muchas las cosas, muchas de las cuales tienen mucha incumbencia en lo que queremos hacer aquí en la Fundación. Y bueno, yo quisiera aprovechar también un poquito ese trasfondo y esa oportunidad, Humberto, porque ya vimos de qué se trata la Fundación. Nosotros lo que queremos es presentar soluciones fundamentadas de todos los problemas que aquejan. El gobierno, no obstante, en el gobierno tenemos diferentes agencias que cada una tiene su función. Sí. Fomento o desarrollo económico tiene la función precisamente de incentivar. Por otro lado tienes al Departamento de Hacienda, que tiene su función de recaudar. ¿Cómo ves en términos generales? Porque no quiero llevar esto a qué fue la administración pasada ni nada de eso, sino en términos generales, ¿cómo ves que se integran o si se integran o no se integran, o quizás mejor cómo deberían integrarse esos procesos que cada una de estas agencias tiene buscando un mismo fin? Sí, mira, hay temas procesales y hay temas de política pública. Y cuando te digo temas procesales, yo creo que las dos agencias están bastante integradas. Por ejemplo, cuando el Departamento de Desarrollo Económico aprueba unos decretos, unos créditos, pues pasan por el proceso que tienen que ir a Hacienda. Hacienda opina, Hacienda tiene su paso fundamental en esa aprobación. Eso es procesal. Pero hay unos que son política pública, y esos son, por ejemplo, los proyectos de ley. Cuando se trabajan proyectos de ley que tienen que ver con reformas contributivas, por ejemplo, en nuestro caso nosotros trabajamos la ley 52, que era la transición del impuesto a las foráneas, el famoso 4%, sí, que se transicionó luego a un impuesto sobre ingresos y de regalías. Y en ese aspecto nosotros estuvimos bastante cercanos, porque quienes son los principales, diría, que atienden a esa industria, es el DEC, es el Departamento de Desarrollo Económico, pero Hacienda es quien lo recauda, ¿verdad? Así que ese proyecto, y el proyecto tiene una naturaleza contributiva técnica, así que Hacienda casi siempre lidera ese proceso,
pero el DEC tiene que estar ahí. Yo te diría que hay ocasiones se falla en ese sentido. Hablamos del sistema contributivo y se toca el tema de reforma y tú traes la parte importante. Cuando hablamos del fisco, de lo que se supone que haga el sistema, son dos partes. Es cuánto se gasta, cuánto se recauda y cuánto se gasta. Cuánto se recauda, pues debe ser función de lo que hace falta. Para empezar por ahí. Técnicamente la primera pregunta debe ser, ¿estamos en el tamaño o la operabilidad? Yo no quisiera decirle ni tamaño. En los recursos en los que invertimos, en la estructura que tenemos puesta en vigor para dar los servicios públicos, ¿estamos donde tenemos que estar o puede ser distinto, puede ser mejor? 100%. Mira, yo cuando hablo de este tema con las personas, le digo, vamos a enumerar entre nosotros todas las agencias que no sabemos, que sabemos que existen. Llegamos a 20 tal vez. Son como 100 y pico. 100 y pico. O sea, eso te da un poquito de perspectiva de la cantidad de funciones que hace el Estado que no afectan realmente el día a día de muchas personas. Y no quiero subestimar, hay agencias pequeñitas que nadie conoce que hacen cosas fundamentales. Sí. No quiero, pero ese ejercicio de mirarlo en el todo y decir, de verdad, esto es necesario, el Estado tiene que meterse. Pero hay un tema filosófico. Aquí claro. hay un tema de política pública. ¿Qué tú crees que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál tú crees que tiene que ser el rol del Estado? ¿Verdad? Y hoy día ese debate se está dando mucho más entre conservadores, liberales. Los conservadores en teoría creen en un gobierno más pequeño y creen mucho en darle poderes, en el caso de Estados Unidos, a los estados. En nuestro caso sería más al área local, a los municipios, o quizás si se crea otra estructura. El lado liberal cree un poquito más el gobierno más grande. Y no porque sea grande, sino porque cree que el gobierno tiene que tener un rol más importante en la vida de las personas. Que intervenga más, exacto. Correcto. Y ese debate, debo decirte que en Puerto Rico muy pocas veces se ha dado. Sí. Yo creo que hoy día está generando, quizás por este mismo tema de los podcasts, redes sociales, está generando más conversación. Pero creo que es la conversación donde debemos partir. Sí, porque si tú nosotros tenemos la Junta, el fenómeno, el instrumento de la Junta de Supervisión Fiscal, que pues vino porque honestamente, y que me perdonen, tenía que venir en el sentido de que teníamos un desastre administrativo en Puerto Rico, estábamos en quiebra, no teníamos una legislación de quiebra que nos permitiera aguantar los pagos. O sea, guste o no nos guste, eso tenía que venir. De acuerdo. Vino, entonces ahora, una de las cosas desde los primeros planes fiscales ha sido las reformas estructurales del gobierno. Yo recuerdo los primeros 2, 3 planes fiscales donde se identificaban cuáles eran las reformas estructurales que había que hacer. Y me acuerdo que se le ponía un punto verde cuando ya estaba hecho, un punto amarillo cuando estaba en progreso y un punto rojo cuando no se había comenzado. Y esos primeros años estaban plagados de puntos rojos. Sí. Y yo creo que dejaron de hacerlo por eso. Hay unas reformas estructurales que se han identificado. ¿Por qué crees que no se hacen? ¿Por qué crees que no se hacen? Porque si, o sea, el gobierno se identifica qué es lo que sucede que el gobierno no se siente tan motivado o incentivado a hacer esas reformas estructurales como debería hacerlo. Yo creo que hay muchas complicaciones que complican la forma, dando la redundancia, que complican la forma en que se pueden implementar y cómo se pueden implementar. Te voy a dar un ejemplo. El tema de permisos, ¿verdad? De permisología en Puerto Rico, ese siempre se ha identificado como un problema estructural porque impacta tanto el ambiente de hacer negocio, el ambiente de desarrollo, lo impacta muchísimo. Y en todos los países del mundo eso siempre se ha identificado como un elemento que tiene que ser fácil para tratar de mover el desarrollo. Ha habido 1000 intentos, así que no es la falta de intentos. Yo creo que no han sido efectivos en los intentos, porque desde la reforma del 2019 bajo Luis Fortuño, luego bajo Ricardo Rosselló sí se trató algo por encima de esa del 2009, y ahora ha habido mejorías, porque la verdad es que lo ha habido, yo he visto los números, ha mejorado algo, pero no ha llegado a lo que debería ser. Ahora esta administración se supone que presenta hay una iniciativa corriendo, sí. Así que no es por falta de tratar, yo creo que no ha sido efectivo, el diseño de la política pública o de la reforma, por decirlo así,
y luego la ejecución. En ese tema de permiso podríamos entrar y te digo mis perspectivas, no creo que es el momento para hacerlo, pero creo que la legislación ha fallado en quitarle discreción a muchos de los funcionarios que existen, ¿verdad? Que trabajan en el sistema de permiso permanentemente, básicamente, y le da mucha discreción a que los reglamentos se hagan muchas cosas que no se deberían hacer. Eso hablando de permiso. Y está identificado por el gobierno y está identificado por la Junta de Supervisión Fiscal también, que tenemos que ponerla en esta discusión, porque hay dos iniciativas particulares que causaron mucha preocupación y mucho revuelo. Acabamos de mencionar lo de los permisos, y la segunda, ¿cuál es? El sistema contributivo de Puerto Rico, que inclusive la Junta en su día designó a una persona para que trabajara en esas dos cosas. Yendo entonces, y quiero tocar el sistema contributivo porque es que se ha estado hablando recientemente de eso. Sabemos, ¿verdad?, que los intentos mencionamos un poco brevemente, pero ahora mismo, ¿cómo tú describes desde la perspectiva tuya como persona que mira desarrollo económico, que no eres un técnico en el área contributiva como tal, el sistema contributivo de Puerto Rico, que añado o te comento, que hay dos sistemas paralelos, el incentivado y el no incentivado, y si hay interacción o no, si hay planificación o no, ¿cómo vemos el sistema o el diseño del sistema contributivo en Puerto Rico en términos de si facilita o no el desarrollo económico de Puerto Rico? Empezando por lo amplio. Sí. Mira, yo creo que en términos generales el sistema contributivo, ambos, incentivado y no incentivado, es bien complejo. Bien complejo. Es bien abrumador, ¿verdad? El ejemplo que siempre doy es que yo tengo clientes que vienen de afuera, ¿verdad?, que están montando operaciones en Puerto Rico, y cuando empiezan a preguntarte, ¿qué tengo que hacer para estar en cumplimiento? Y obviamente uno lo va ayudando, pero también uno va trayendo el CPA, uno va trayendo un abogado ¿verdad?, que le dé toda la formación. Te das cuenta de todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y es incentivado, porque esas personas típicamente vienen a montar una empresa que van a exportar servicios, lo que sea. Como quiera tienen incentivado, que el incentivado o no incentivado lo que hace es que te da mejores o menores tasas, pero a nivel de cumplimiento y a nivel, ¿verdad?, sigue siendo bien complejo, porque tú tienes desde la parte local, lo que es CRIM, los municipios, hasta la parte de Hacienda, ¿verdad?, que no está integrado. Ha habido unos esfuerzos para tratar de integrar un poquito de eso, pero no lo está. Así que en ese sentido yo te diría, más allá de nuevo de las tasas y la distribución de las tasas, que creo que ese es el problema, uno de los problemas fundamentales del sistema, es bien complejo y es bien... La complejidad es algo que hay que... Hay empresas, individuos que se gastan miles y miles de dólares al año para simplemente cumplir. Y de acuerdo. Por eso hay tanto, perdón que... No. Por eso hay tanto firma de CPA en Puerto Rico. Tienen negocios, sí, hay negocios. Sí, y no obstante, y estoy de acuerdo con que es complejo, pero cómo se resuelve la complejidad es donde hay variedad de opiniones, mil definiciones, como dijo Silvia Resache. Así es. Y es algo que nosotros tenemos que atender. Una cosa que hemos visto en los intentos de reformar el sistema, y me di a la tarea hace poco de reexaminar todas las legislaciones de reforma de los últimos 50 años, desde su perspectiva de cuál era la motivación que se buscaba. Usualmente buscaban o dar alivios, básicamente. Es que a los políticos eso es lo más fácil. Dar alivio, o entonces el sistema estaba quebrado, no se estaba levantando suficientes fondos, pues tenemos que hacer algo para levantar fondos necesarios. Se habla en las exposiciones de motivos de simplificar, pero no se ejecuta la simplificación. De hecho, hay contradicciones. Hay legislación que dice vamos a ampliar la base contributiva, y en la misma legislación se están legislando créditos contributivos que lo que hacen es que reducen la base contributiva. O sea que hay una inconsistencia con eso. Pero ciertamente nosotros entendemos, ¿verdad?, que eso hay que trabajarlo. Lo que no ha pasado, y quiero tu comentario, es que no ha habido, dentro de todos esos años, 50 años, una reforma contributiva, ni tan siquiera conceptualmente hablando, que esté dirigida a provocar crecimiento económico. Porque es o rebajo para dar beneficios
o quiero llenar el hueco que tengo, que por cierto, no estamos mirando si ese hueco debe ser de ese tamaño o menor. Entonces, ¿cómo reaccionamos, Humberto, al hecho de que cuán importante debe ser el sistema contributivo para buscar crecimiento económico? Es fundamental, y yo diría que debería ser una de las principales prioridades de cualquier gobernante, decir, ok, mi agenda económica tiene que comenzar por repensar el sistema contributivo. Tiene que comenzar, porque el sistema contributivo impacta tanto a la inversión foránea como a la innovación, como al empresarismo, como a la actividad económica local, ¿verdad? No siempre tiene que ser sobre tu política industrial de atracción de capital extranjero, sí, eso es importante, pero eso tiene que ser un elemento dentro, ¿verdad?, de la política completa. En ese sentido, siempre pensamos en los impuestos al ingreso sobre ingreso, ¿verdad? Contribución sobre ingreso. Y eso, y si te fijas, eso es lo que siempre se ha hecho. Y se piensa que eso es la varita mágica. Pero tú tienes en ingreso al consumo, contribución sobre el consumo, ¿verdad? Lo que es el IVU, y tú tienes sobre la propiedad. La propiedad. Y si te fijas, la propiedad no se habla mucho aquí. ¿Por qué? Porque tiene un peso político. El peso político de los municipios. Que yo no creo que es no solucionable. Yo creo que hay formas de trabajarlo, ¿verdad? Hay redistribuciones del gobierno que se pueden hacer a los municipios. Se pueden hacer muchísimas cosas de integración también, donde tú dices, bueno, no voy a priorizar el impuesto que más castiga al innovador, al inversionista, al empresario, a las compañías de reinvertir, de invertir en maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. Que es el más de... Mira, yo hice una columna en El Nuevo Día hace, qué sé yo, un mes más o menos, y cito un paper de la OECD, que luego la Casa Blanca con su equipo asesor económico también lo citó. Hace un mes y pico lo citó y sacó un paper bien bueno que te dice, que hace un case study de mirar estados y qué tenían en común en cuanto a los impuestos, ¿verdad? Y te dice, mira, la mayoría prioriza el del consumo porque castiga menos la inversión, claro, la producción, la innovación, y tratan de bajar lo más posible a cero o lo más cerca a cero la contribución sobre ingresos corporativos y de individuos. Cierto. Y luego, entonces, ¿verdad? Ahora mismo hay una reforma ocurriendo a nivel de todos los Estados Unidos, sobre el impuesto sobre la propiedad que tú estabas mencionando. También. Que es un tema que hay gente que ha trabajado mucho con el sistema y dicen que no se puede tocar. Y yo digo, mira, parte de las funciones, ¿verdad?, que tenemos aquí en la Fundación es precisamente que cuando emitamos opiniones estén fundamentadas. Seguro. No en la experiencia anecdótica, no en lo que me parece a mí, no en cómo impacta a los clientes que yo tengo, sino en el espectro amplio, claro, de Puerto Rico. Y ese asunto de la contribución sobre la propiedad, yo creo que hay que darle atención. De nuevo, no solamente el aspecto que mencionaste de los municipios, sino gente dice, pero es que no puedes tocar el homestead exemption, o sea, la exención. La exención de la deducción de la hipoteca. Y bueno, pues yo digo, pues está bien, mira, yo entiendo todos esos principios y esos propósitos que se buscan, pero de todas maneras entiendo que se debe analizar y tener los datos para que entonces las decisiones que se tomen sean fundamentadas en datos. Pero volviendo acá, sí, al sistema. Oye, y no, lo que te estoy diciendo no es totalmente descabellado en Puerto Rico. Yo no sé si tú viste los documentos que se sometieron al Senado, de parte, si no me equivoco, de parte de Hacienda, de las recomendaciones que la Junta y las recomendaciones y reuniones que habían tenido con la Junta de Supervisión Fiscal. Y ahí sale a relucir que la Junta de Supervisión Fiscal, a través de, no sé si los consultores, no sé si del coordinador de revitalización económica, Pérez Riera, que ahora Pérez Riera, sí, se le plantea un escenario al gobierno bien interesante, que es este mismo modelo que no el mismo, pero parecido, donde básicamente bajan la contribución sobre ingresos corporativo e individuo casi creo que 8 o 10%. Sí, 8%. El IVU lo pueden bajar, pero eliminan muchas de las exenciones que tiene el IVU, porque el IVU, lo que mucha gente no sabe, tú pagas por ahí en las comidas del 7%, en todo lo demás del 11.5%, pero tiene un montón de deducciones. Dice, pues no, vamos a bajar todas esas deducciones
dejando algunas cosas porque el impuesto al consumo tiene el tema de regresividad, ¿verdad? Sí. Bastante fuerte. Sí. Así que hay formas de atenderlo, quizás tal vez con el tema de las comidas, de los medicamentos. Bueno, en Puerto Rico el sistema del IVA, hablando un poquito de esto, ¿verdad? Se sabe, lo que es regresividad, los impuestos al consumo que son regresivos, eso lo que quiere decir es que tienen más peso a la persona que gana menos ingresos, pues porque es el mismo impuesto para todo el mundo. Correcto. Y si el Y impuesto el es mismo producto que $100, compran. exacto, si el IVA es $100 para una persona que se gana $1,000 representa 10% de su ingreso, y para el que se gana 2,000 solamente 5%. Eso es regresivo. En los sistemas más eficientes de impuestos al consumo, que los que se hablan es el impuesto de valor añadido, lo que pasa es que hay dos cosas, hay créditos. Hay créditos, perdón, que mitigan esos impuestos de los insumos, y yo quiero tu comentario en esto, pero voy a explicar la premisa. Y lo otro es, ante la regresividad, no es que solamente haya, digamos, exenciones sobre los bienes de, ¿cómo se dice?, de la canasta básica y del primer orden, sino que en efecto hay unas retribuciones, hay un pago. Yo recuerdo cuando empezamos con esto, hace un tiempo atrás, no había historial de que el Departamento de Hacienda tuviera la capacidad de hacer algo de como hacer esto. eso. Pero ya vemos que Yo creo que la ya realidad es otra. Desde la pandemia para acá, o desde inclusive María para acá. Esa tecnología, esa infraestructura Estoy de acuerdo. está desarrollada. Entonces, añado a eso el elemento de que nosotros tenemos un IVU, que le impone un impuesto a los negocios por los servicios y no da crédito. Entonces, ¿qué sucede? Que ese impuesto a los servicios de los negocios, el negocio lo tiene que pagar, pues el negocio va a buscar recuperar ese costo. Claro. ¿Cómo lo va a recuperar? Aumentando el precio de venta. Yo soy negocio, compro inventario en negocio que me lo aumenta, pues ya yo tengo una base de inventario más alta de la que debería tener. Claro. Por lo tanto, me va a elevar mi costo de contribución sobre la propiedad. Cuando lo vendo a un precio más alto, porque tiene un impuesto ahí, voy a tener que pagar más patente municipal y el consumidor va a estar pagando impuesto sobre impuesto. Seguro. Por lo tanto, dice, caramba, si esto se ha modificado de tal manera, si el IVU se ha modificado de tal manera que dejó de ser desde un principio lo que se supone que fuera un impuesto en la caja, en lo último, y se ha convertido en un impuesto que grava insumos y que lo único que se acredita es el inventario, porque el negocio que compra bienes para su consumo paga el IVU y no recupera tampoco. Correcto. O sea, y se va creando esta cascada. No sería momento entonces para hacer un examen concienzudo de este IVU. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Creo que ya el Departamento de Hacienda tiene los sistemas. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en Hacienda de hacerlo mucho más sofisticado, la parte ¿verdad? De recolección ya es mucho más tecnológica, está mucho más tecnológica avanzada. Si tú ves la captación de hace 10 años versus la de hoy, ha subido 10, 15 puntos porcentuales. Así que en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero esa reforma o ese cambio que la Junta propuso, de nuevo, es un cambio significativo. Espérate, vamos a hablar, porque yo creo que no todo el mundo quizá tenga conocimiento de qué fue lo que la Junta propuso. Y de nuevo, yo no tengo el detalle, todo esto salió en los documentos que se le envían al Senado como parte de este intercambio que hubo que el presidente del Senado le pide a Hacienda OGP que envíen información. Vamos simplemente para contexto a la gente que nos escucha y que nos ve, digan, en toda esta discusión de la administración de reforma, que terminó siendo un proyecto de alivios contributivos, se hicieron unas solicitudes. La Junta de Supervisión Fiscal, cosa que veníamos escuchando, había estado trabajando sobre una potencial propuesta de reforma contributiva y la presentó eventualmente. No se le ha dado una cobertura pública. Yo creo que no la han presentado formalmente. No la ha presentado formalmente. Bueno, en el simposio que hubo, sí se mencionó, se hizo disponible la documentación de esto. Y a grosso modo, ¿verdad?, porque no tenemos los detalles aquí, esa propuesta de reforma contributiva de la Junta de Supervisión Fiscal lleva a que se eliminen muchos incentivos, prácticamente todos. La tasa, eso produce, por supuesto, ingresos para el gobierno. La tasa contributiva de individuos se ve a un flat tax de 4%.
la tasa contributiva de corporaciones o negocios se lleve a un flat 8%, y no recuerdo en qué quedaba el impuesto al consumo o el IVU, pero potencialmente lo querían. El IVU lo bajaban, en términos generales creo que eran 8 o 10, pero eliminando las deducciones. La idea de esa propuesta es la que se persigue teóricamente muchas veces: ampliar la base y reducir las tasas. Y entonces trabajar con las imperfecciones del mercado. Políticamente una reforma como esa es compleja de vender por lo que hablamos, ¿verdad? Porque por el tema de bueno, y el tiempo de implantación también. Sí, pero el tiempo de implantación, porque ya hay unos decretos. De acuerdo, pero sí, pero ellos, yo creo que eso fue parte de la motivación, diciendo, bueno, si ya tú tienes tantas entidades con decreto que no pueden salirse los decretos, porque, contexto, decretos son contratos que se firman con estas empresas por 15 años, y constitucionalmente hablando, tú no puedes salirte de ellos así porque sí, a menos que haya incumplimiento y etcétera. Pero en ese sentido, yo creo que hubo un racional de decir, si no puedo sacar las empresas de los decretos, pues la tasa es 4%. Tengo que llegar ahí, para que tenga sentido. Y yo creo que eso fue lo que trataron de trabajar. Mira, a mí me parece que el hecho de que eso ni siquiera se esté discutiendo es un problema. Dice algo. Porque eso, oye, tráiganlo a la luz pública, ¿no? Y yo no sé si la Junta se atreve tampoco a tirarse de pecho con esa reforma, porque acuérdate que ellos no crean política pública. Ellos son, ¿verdad? Ellos, como dicen ellos, yo te digo el size del cuarto y tú acomodas los muebles. Eso es lo que dicen ellos. Ajá. Que no están así de verdad, pero está bien, eso es otra conversación. Pero ellos sí siempre tienen cierta se limitan un poco a impulsar política pública a ese nivel de detalle, ¿verdad? Ese nivel y le toca a la administración si lo quiere aceptar o no, y la administración yo creo que dijo no, yo voy a ver en mi política. Una cosa que sí te puedo decir, es que nosotros en la fundación vamos a examinar eso. Lo vamos a examinar, y no aisladamente, lo vamos a examinar también en conjunto con cómo la estructura actual del sistema contributivo que nosotros tenemos crea distorsiones en las decisiones económicas de Puerto Rico, en las decisiones de empleo, decisiones de consumo, decisiones de inversión, y la capacidad que eso tiene para afectar positiva o adversamente ese desarrollo o crecimiento económico de Puerto Rico. Yo te voy a dar este tema de cómo impacta el sistema contributivo las decisiones. A mí no me quedaba. En teoría uno lee papers, uno lee esto y lo otro y pues tú lo entiendes, pero hasta que no lo vives con un empresario que te dice, yo quiero meter chavo en esa industria porque esa industria paga bien pocos taxes. Pero ¿tú sabes algo de esa industria? Sí. No, pero es que paga bien pocos taxes. Yo conozco estos empresarios que están metidos ahí, no pagan casi taxes, genera crédito, tú sabes, es un buen negocio. y oye, tienen razón, ellos quieren hacer, los empresarios para qué están, ¿verdad? Para producir y hacer dinero. Sí. Si tú le haces una industria por los impuestos, se la hace bastante viable, pues más gente se va a mover a esa industria, más gente se va a mover a esa actividad. Bueno, pero una de las cosas criticables de eso precisamente que empieza el gobierno, que en el caso de Puerto Rico empezó desde 1948, winners and losers, a decidir quién gana y quién pierde en el juego de los incentivos. Eso es un tema filosófico también que yo he discutido mucho con amigos de derecha que me dicen eso. Oye, y una cosa es, y perdonando Humberto, lo que tengamos que hacer como jurisdicción para competir en el mundo en la atracción de inversión foránea. Pero otra cosa es cómo fomentamos el desarrollo del capital local. Claro. Y son estrategias, o deben ser estrategias completamente diferentes, o bastante diferentes, vamos a decir. Sí, mi comentario a eso, pero también lo que te estaba comentando, que mis amigos de derecha siempre me dicen eso, no, el gobierno no tiene que estar escogiendo quién gana y quién pierde. Yo lo que digo, mira, hay veces, o sea, el mundo económico global, ya la economía, ya no hay tal cosa como regionales. Una economía global. Y tú, lo estamos viendo. Ya nosotros todo lo que está pasando allá ya en nosotros Arabia está impactando aquí en Puerto Rico. Contratamos y damos servicio en Tailandia, contratamos y damos servicio en la India, contratamos y damos servicio. Ya esto es, tú quieres ganar, tú tienes que competir en todo el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido hay unos movimientos en tecnología, en industrias, en inversiones en ciertas áreas
que tú tienes que responder a ellos. Y si tú partes de la premisa de que todo el mundo esté bajo las mismas condiciones, que el restaurante tenga el mismo beneficio que una compañía de inteligencia artificial que está invirtiendo billones de... A mí se me hace difícil aceptar eso. Yo sí creo que el gobierno... Lo que pasa es que también entiendo el otro punto, es decir, ¿quién es el gobierno para escoger? El gobierno él sabe todo, ¿verdad? Esa parte yo también la entiendo. Sí. Pero sí debe haber ciertas apuestas. Sí. Bueno, lo que sucede es que, y para los amigos, ¿verdad?, que entraron en esa discusión contigo, es que el mercado no es perfecto. El mercado tiene... En un mercado perfecto tú podrías decir eso, pero el mercado tiene fallas. Claro que sí. Y esas fallas son las que entonces, de alguna manera, el gobierno tiene que intervenir, pero no demasiado para que no interfiera. Claro. Caramba, Humberto, tenemos mucho taller. Sí, tenemos poco tiempo, pero ¿quieres cerrar con un comentario? Yo creo que las distorsiones del sistema no siempre todas son malas. No, claro. Yo creo que... Hay unas que las tenemos que inclusive fomentar. El gobierno tiene un rol de evaluar esas distorsiones cada cierto tiempo. Porque hay distorsiones que históricamente tú las vas a necesitar dependiendo del momento histórico, otras que no. Y yo te voy a dar un ejemplo que siempre, claro. Tú quieres trabajar el tema de los vertederos, que sabemos que es un problema en Puerto Rico, un lugar, ¿verdad? Una isla limitada en el espacio territorial. Tú puedes crear algún tipo de mecanismo, incentivo para crear una industria que bregue con ese tema. Pero si resolvemos ese tema en 10, 15 años, ¿lo va a promover por toda la vida? No, tal vez no. El mismo caso de sí, y en teoría se supone que así fuera que funcionara originalmente el sistema. Los sistemas solares. Yo creo que en un lugar como Puerto Rico, donde el sistema energético tiene tanto problema, tú quieres incentivar a que los individuos puedan invertir de manera más barata en estos sistemas, ¿verdad? Crear una resiliencia y demás. Pero ¿lo debería hacer eterno? No, tampoco. Yo creo que debería tener unos sunsets. Cuando vemos el sistema que nosotros tenemos, eso no existe. O creo que existen una que otra, por ejemplo, los carros eléctricos hay un sunset, que le llaman. Un sunset es que se acaba luego de que llegas a una meta. Tú como gobierno estableces una meta y estás conscientemente creando una distorsión, lo creas consciente, porque quieres lograr algo. Claro, lo lograste. Pero lo otro es que te vas preparando para ese momento. O sea, que no lo dejas hasta que llegue, que era una de las cosas que faltaba. Correcto. Caramba, Humberto, podemos seguir. La realidad es que podemos seguir. Esta conversación no ha terminado. En este primer episodio de este podcast de la Fundación Análisis y Perspectiva es lo que hemos hecho con algunos de los temas que hemos tocado. Gracias, Humberto. No, gracias a nuestro síndico de la Junta de Síndicos de la Fundación del Colegio CPA. Vamos a seguir en esto porque los temas son variados, todos son importantes y la Fundación está en la misión de fundamentar las recomendaciones que se hagan más allá de lo típico, más allá del conversatorio en la panadería, en el restaurante, en el cafetín, de que esto es lo que hay que hacer en Puerto Rico para arreglar todos los problemas. A ustedes, nuestra audiencia, los esperamos en el próximo episodio de Análisis y Perspectiva de aquí, de la Fundación del Colegio del CPA. Hasta la próxima. Esto fue Análisis y Perspectiva, un espacio de la Fundación del Colegio de CPA, donde conversamos sobre los temas que marcan el rumbo económico y fiscal de Puerto Rico.